Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este vídeo donde vamos a ver cómo dividir números en Microsoft Excel. Sabemos todos que Excel facilita muchísimo la realización de operaciones matemáticas básicas y estas incluyen pues la división. Tanto en el vídeo que hicimos anteriormente viendo las multiplicaciones, en este vamos a ver las divisiones, vamos a ver las divisiones básicas, vamos a ver cómo podemos dividir en diferentes celdas y también cómo podemos dividir números de una columna completa. Por lo tanto, entraremos aquí a nuestro Excel y bueno, tenemos lo que son las fórmulas que hemos usado anteriormente para la multiplicación, pero vamos a modificar esto para ver los resultados de la división, ¿vale? Entonces, empezaremos por la más básica, ¿vale? La división básica es donde le decimos a Excel que nos haga una división en una misma celda. Por ejemplo, si nosotros queremos dividir 10 entre 5, ¿vale? Solamente tendremos que poner igual a 10 entre 5 en la misma celda y esto nos da el resultado de 2. Esta es la división más básica que existe en Microsoft Excel, ¿vale? Entonces también podemos dividir desde diferentes celdas. Por ejemplo, si nosotros queremos dividir estos dos resultados, para indicarle a Excel que haga esta división, lo que tenemos que poner es seleccionar la celda donde queremos ver el resultado, escribir igual a, dividimos este número entre este otro número, ¿vale? Así de sencillo obtendremos el resultado de dicha división, ¿vale? Aquí ya estaríamos dividiendo lo que son valores en diferentes celdas, ¿vale? Entonces, también, como te dije anteriormente, podemos dividir valores que se encuentran en una columna. Si te fijas, la fórmula que utilizamos en el vídeo anterior para hacer la multiplicación es esta que tenemos aquí. Pero ahora vamos a utilizar la división. Lo que quiere decir esta fórmula es que le estoy indicando que me va a dividir primero el valor que se encuentra en la columna G, fila 2, que es 49,55, y el símbolo de multiplicación lo vamos a dividir entre el valor que se encuentra en la columna H, número 2, ¿vale? Si en este caso, en el número, columna H, número 2, ¿vale? Vamos a hacerlo así. Dividir esto está mal, y este es así, ¿vale? Si nosotros quisiéramos dividir esto, por ejemplo, y no es un 2, en vez de ser un 2 es un 4, lo que tenemos que hacer es coger y cambiarlo lo que hay aquí, ¿vale? También podemos asignarle, es decir, un 4, porque esto no afectaría. A ver, vamos a ver un momento. G2 entre filas 2, ¿vale? Perdón. Así. Nosotros podemos poner aquí perfectamente un 4 porque no va a afectar. Es decir, le estamos diciendo a Excel que me divida lo que hay, el total que hay en esta fila, en esta columna, entre la columna H, fila número 2, ¿vale? Entonces aquí puede haber lo mismo un 4, que puede haber un 5 y el resultado es totalmente diferente. Ahora, lo interesante de esta división en columna es que podemos coger esta fórmula y cuando el cursor cambie, es decir, seleccionamos la Z, cuando el cursor ves que cambia de una cruz un poco más ancha a una más fina, seleccionamos, hacemos un clic y no soltamos el ratón y desplegamos hacia abajo, ¿vale? Cuando despleguemos hacia abajo, verás que esta división me la ha hecho, es decir, con todos estos valores que hay aquí, entre 5. Por ejemplo, si nosotros cogemos 454,5 y lo dividimos entre 5, me tiene que dar 90,9, ¿vale? Vamos a abrir nuestra calculadora y decimos que 454,5 entre 5, 90,9, ¿vale? Pues nada, ya hemos hecho diferentes divisiones en Excel. La más básica, la división en diferentes celdas y la división de una columna. Espero que este vídeo te haya gustado, te haya ayudado. Si es así, como siempre te digo, te invito a que me dejes tu like, suscríbete a nuestro canal y por supuesto nos vemos en un siguiente vídeo.